Colosenses, capítulo 1. Ya duraron al Señor, ahora se van a aguantar y van a oír la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ya son las 8:30 casi, así es que se aguanta un poquito con la palabra. Amén. Dios. Libro de Colosenses. Damos gracias al Señor. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, qué el Señor tiene para nosotros en este día. Libro de Colosenses, capítulo 1 del libro de Colosenses, y el verso número 9 en adelante. Ahí vamos a tener el consejo de la palabra del Señor. Libro de Colosenses. Amén. Póngase de pie y vamos a leer. Lo tenemos, hermano. Amén. El libro de Colosenses. No deje de hablar por el hermano Esteban, su familia, que es una familia de muchos muchachos que están muy necesitados. Cada vez que se acuerda del hermano Esteban, yo no sé si usted está orando por él, es una familia demasiado necesitada que nos ha visitado 2 veces, quiere venir a congregarse. Sus hijos están en una cosa bastante dura, muchas cosas feas, y yo no sé si usted está viendo. Él los vio, pero vale más que empiece a orar por ellos, porque Dios le va a demandar a cada gente que venga aquí. Esa gente sí que necesita la oración. La familia del hermano Esteban y la hermana Graciela se llama, María y Marisela. Y también hoy hablamos por el hermano Noé, que nos visitó el miércoles y que está tocado por el Señor. Gloria a Jesús. Lo tenemos, Colosenses. Amén, aleluya. El capítulo 1, verso 9 en adelante, dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y por su Santo Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y don de vida. Vamos a orar para que el Señor nos hable en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad a visitar el Rey del Acuérdense, tenemos venta de pupusas el domingo, nadie se haga para atrás. Amén. Gloria a Jesús. Vive Dios. Yo les voy a poder estar ayudando porque tenemos una reunión de distrito, voy a estar en esa reunión. Pero ustedes van a echarle candela. Amén. Ya tienen mucho que no, yo creo que tienen muchas ganas de vender, que hace como 6 meses que no hacen nada. Así es que han estado de aragancitos. Vamos a hablar y voy a dar un mensaje que le he puesto por título: la falta de conocimiento destruye. La falta de conocimiento destruye. Y una de las cosas que quiero que usted en esta tarde se lleve en su corazón es la importancia del conocimiento. Aleluya. Del conocimiento. El libro de Oseas, me parece, dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén, aleluya. O sea, la falta de conocimiento destruye, y por eso le he puesto por título: la falta de conocimiento destruye. En otras palabras, cuando nosotros tenemos 2 extremos equivocados, cuando nosotros nos enfocamos solo en la palabra sin dirección del Espíritu Santo, o cuando nos enfocamos solamente en el Espíritu Santo sin la palabra, las 2 cosas son dañinas. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Aquí la cosa se trata de nosotros entender en qué nosotros estamos, cómo estamos nosotros centrados, qué es lo que nosotros tenemos. Cuando la persona se enfoca mucho en el espíritu, y cuando esa persona se enfoca mucho en el espíritu y desorganiza su conocimiento de la verdad, su conocimiento de la palabra, su conocimiento de Dios, entonces va a ser incapaz de poder entender verdaderamente lo que está escrito de la palabra del Señor y cuál es el trabajo de Dios para su vida. Nosotros tenemos que entender que el conocimiento es balanceado, no se puede ni a un extremo ni al otro extremo. Hay personas que solamente están a pide poder y unción, pero nunca leen la Biblia, nunca. Se les habla de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No entienden nada, no tienen conocimiento. Se les pone a hablar enfrente algo de la Escritura y tartamudean y tartajean y
sabe nada. Aleluya. ¿Qué? No sabe nada. Nada. Se le pregunta acerca de algo y su mente les patina. Se les pide alguna cosa, algún tipo de enseñanza o algún tipo de claridad en algún tipo de verso, algún tipo de explicación acerca de algunas escrituras y son incapaces de poder darla o la dan equivocada. En estos tiempos que estamos viviendo, mayormente lo que tenemos nosotros que entender es de que la persona o el creyente tiene que tener mucho conocimiento en cuanto al conocimiento profético, a la manifestación profética de la palabra de Dios. Cuando nosotros no conocemos la profecía dentro de la palabra del Señor, entonces no somos nada, somos incapaces, somos como niños que todavía estamos alimentando y alimentándonos de leche espiritual. El creyente tiene que estar capacitado para poder conocer en este tiempo que estamos viviendo la profecía de la Escritura al pie de la letra. Usted tiene que saber lo que la Escritura enseña en todos los libros proféticos. La tiene que saber discernir por el Espíritu y la tiene que saber discernir por la misma palabra. Acuérdense que la principal regla de la hermenéutica de la homilética es la Biblia su propio intérprete. La palabra de Dios se interpreta a sí misma y no necesita interpretaciones de nadie. Nadie es un intérprete. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces el creyente tiene que estar capacitado para poder conocer y entender claramente y explicar claramente lo que es la fe, la profesión de fe que predica. En otras palabras, ya no se puede decir, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué es cristiano? Porque Cristo me salvó y me fue al cielo. ¿Y qué dice la Biblia de todo eso? No sé, pero yo soy cristiano. Eso no sirve. No sirve. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios en el libro de Daniel cuando habla de todo esto y de esto y de esto? No sé. ¿Qué es lo que quiere decir Ezequiel? ¿Qué es lo que quiere decir Jeremías? ¿Qué es lo que dicen los profetas proféticos acerca de la profecía y acerca de la venida de los tiempos, de la venida de Cristo y todas las cosas del pasado, presente y futuro, que todo es profecía dentro de la Escritura? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nosotros sabemos de eso? ¿Debe saber nada más un maestro? No, todos. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del conocimiento y la estatura, hasta el conocimiento y a la estatura del varón perfecto, todos. Amén. Todos tenemos que ser plenamente capaces de conocer la altura, la profundidad y la anchura y de conocer el conocimiento que excede, del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces todos tenemos que tener esa capacidad, todos. Solo que unos llegan más pronto que otros. Otros nunca llegan, ese es el problema, los que nunca llegan. Los que se quedan estacionados nada más en un solo lugar y ahí se quedaron. Son incapaces de poder discernir lo que es la palabra del Señor. Y otros hablan mucho del Espíritu Santo, que Dios aquí, que Dios allá, que Dios esto, que Dios acá, que Dios allá. Y entonces cuando la persona habla mucho del Espíritu Santo, pero no tiene un respaldo dentro de la Escritura, entonces puede caer en apostasía. En la apostasía, ¿cómo qué? Por ejemplo, los adventistas tienen, cuando María Elena de White tenía buena interpretación profética y tenía revelaciones, era una profetisa de Dios. Tuvo unas revelaciones extraordinarias. Sin embargo, su conocimiento en cuanto a la manifestación, a la existencia del infierno, es nula. Ellos no creen en el infierno. Los adventistas no creen en el infierno y sin embargo creen en Jesucristo como el único salvador del mundo. Creen en todo lo que creemos nosotros y creen en el día del Señor. Sin embargo, no creen en el infierno. No creen en la mortalidad del alma. No creen que el alma que pecare, esa morirá. Ellos creen que cuando usted se muere, usted se queda dormido, no se va al infierno. Y eso no es la Escritura. La Biblia habla que instantáneamente el alma que se muere sin Cristo se va a un lugar de tormento. Inmediatamente. Alabado Dios, aleluya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender de todas estas cosas? Que no todo es puro espíritu. Que si la persona dice, profetiza y tiene visiones y sueños y tiene muchas cosas de dones del espíritu, esos son del espíritu. No son de nadie, son del espíritu. Esa persona lo que nosotros tenemos y que nos da el sello de creyentes verdaderos es el conocimiento de su palabra. Aleluya. La verdad. ¿Por qué? Porque conoceré la verdad y la verdad te hará libre. El conocimiento de la verdad. El fundamento de los apóstoles y profetas en la que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo.
So, la palabra, esa es la que a nosotros nos edifica. Sin embargo, cuando hay puro conocimiento y no hay espiritualidad, entonces la Biblia dice que el conocimiento envanece, es cuando la persona se hincha, se llena de vanagloria y y entonces también es veneno. Sobre un lado es un veneno mortal, la ignorancia de la palabra. Aleluya. Y la exageración de la manifestación del Espíritu Santo en la vida nuestra. Que yo tenga el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, yo hablo más lenguas que cualquiera de ustedes, pero sin embargo no uso ninguna. Pero no usaba las lenguas. Y hablaba un montón de lenguas. Y hay un montón de lenguas y un montón de idiomas. Sin embargo no las utilizaba. Decía, mejor es que usted ore con el entendimiento. Ore con el entendimiento. Y si profetiza, entonces sí profetice. Pero no hable solamente puras lenguas sin entender ni siquiera lo que está hablando. Gloria a Dios. Todo tiene un límite dentro de la Escritura. Todo tiene que estar balanceado. Y en este día yo le quiero enseñar lo que Colosenses, Pablo le habla a Colosenses. Porque Pablo sabía que la falta de conocimiento podía traer destrucción a la iglesia, como le pasó al pueblo de Israel. Ahora, acuérdense, dice que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste mi ley, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Así es. Dos cosas hizo Israel. Primero, desechó el conocimiento, no quiso tener conocimiento. No lo quiso. Primero. Y segundo, se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de los mandamientos, hacía lo que le daba la gana. Y al olvidarse de los mandamientos, primero, Dios lo desecha del sacerdocio, porque una persona que no tiene conocimiento no sirve para enseñar, no es un sacerdote, no sirve. No sirve. Y estamos hablando de enseñar, no de predicar, de enseñar, de hablar, punto por punto la Escritura. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo se traza? ¿Cómo no se traza? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que viene? ¿Y qué es lo que se fue? ¿Y qué es lo que va a venir? El conocimiento, la enseñanza de la Escritura. Poderoso. No el mensaje parafraseado o con un esqueleto de 3 puntos que se habla en una hora. Aquí Pablo está refiriendo a un conocimiento profundo de la Escritura. Amén. No a la enseñanza que se puede predicar en 30 minutos. Como un niño que se puede parar y hablar de algo 20, 30 minutos. En los jóvenes y se predicó. Un predicador, está empezando a ser un predicador, pero no un maestro. Amén. No un enseñador. Un enseñador es el que se mete en lo profundo de la Escritura y conoce lo que está en la Escritura. Que no tiene dudas de lo que está hablando. Que cuando habla, lo está hablando porque tiene conocimiento, porque es escudriñó desde Génesis hasta Apocalipsis lo que la Escritura enseña. Y lo está confirmando. Y le viene alguien y tiene todas las Escrituras para cualquier tipo de estudio que está dando. Hay Escrituras por todos lados en su vida. Y las conoce, y las traza, y las enseña. A eso se lo diría Pablo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la iglesia de Colosenses había muchos falsos maestros, como ahora. Muchos. Unos decían que se tenían que circuncidar, otros decían que tenían que vivir de acuerdo al paganismo. Había un montón de apostasía y se llevaban a las iglesias. Entonces Pablo le habla a Colosas para que se cuide de eso. Cuando le habla a los colosenses, el apóstol Pablo viene y los halaga, pero les dice que está orando siempre por ellos. Que siempre está orando por ellos. Y la oración del apóstol Pablo, dice la Escritura que había oído de la fe de ellos en Cristo Jesús. En otras palabras, eran una iglesia de fe. Amén. Pero por causa de que había mucha apostasía alrededor de la iglesia, entonces viene y les dice otra cosa. Yo sé que tú estás llenos de fe, pero yo estamos orando para algo muy importante. ¿Qué es lo que dice aquí? Mira lo que dice. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Primero, ¿en qué se busca el conocimiento? ¿De qué Pablo le habla a Colosenses y de qué nos habla en esta noche a nosotros? Primero tenemos que entender que todo creyente tiene que tener el conocimiento de su voluntad.
La diferencia entre cristiano y cristiano es que unos son cristianos y otros son conocedores de la voluntad de Dios. Son muchos cristianos, están en la iglesia, conocen la palabra de Dios, conocen al hermano, conocen al evangelista, conocen al que canta, conocen al que adora, todas las cosas, tienen un conocimiento de todo lo de la tierra, todo lo de aquí abajo, todo. Conocen las enseñanzas del pastor, conocen cómo el pastor enseña, cómo el pastor ayuda, cómo el pastor se levanta, cómo el pastor aquí, cómo el pastor allá. Tienen un conocimiento profundo de muchas cosas, pero lo que no tiene es el conocimiento de la voluntad de Dios. Son dos cosas nosotros tenemos que entender, dos grupos de creyentes. El grupo de creyentes que conoce la palabra de Dios, cómo se lee, y conoce el trabajo de Dios, cómo se hace, pero no conoce la voluntad de Dios. Amén, Pero en otras palabras, usted va con este grupo de creyentes y les dice, usted como cristiano, ¿qué cree? No, pues yo creo que tengo que estar en la iglesia, yo creo que tengo que estudiar, leer la Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo creo que tengo que estar evangelizando, yo creo que tengo que aprender más de la palabra del Señor, yo creo que tengo que tener eso, y le dan todo lo que el creyente tiene que tener en una forma terrenal, en lo que es el conocimiento de doctrina y de todas estas cosas. Pero no conocen la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. No la conocen. Cuando viene y les dice, ¿qué cree usted acerca de caminar para tal parte? ¿Usted va? Sí. Y entonces van y se mueven para donde quieren o como quieren. Y no se sienten afectados en ninguna manera, ni se sienten que estén haciendo algún daño. Por ejemplo, si dicen, no, yo estoy en la iglesia, pero yo me voy a ir de vacaciones, o yo me voy a ir o no voy a ir a la iglesia porque este día me voy a quedar con la familia, o me voy a quedar con mi papá, o me voy a quedar con mi mamá, o me voy a quedar aquí, o me voy a quedar allá, o voy para allá, vengo para acá. Están en la iglesia y son fieles en muchas áreas, pero nunca le preguntan a Dios y no tienen temor de Dios para hacer muchas cosas. Como no tienen temor de Dios, entonces pueden hacer lo que ellos quieren con su vida. Con su vida. Mientras que la persona que tiene el conocimiento de la voluntad de Dios también va a saber que puede hacer lo que le dé la gana con su vida, pero va a tener temor de hacer lo que le dé la gana con su vida. Esa es la diferencia. La iglesia que tiene solamente conocimiento de Dios, pero no conoce la voluntad de Dios, entonces esa gente va a hacer lo que le da la gana. Aleluya. Sin tomar en cuenta a Dios, y no se va a sentir mal. Mientras que el que conoce la voluntad de Dios siempre va a estar preocupado de meter la pata. Y eso es lo que se llama temor de Dios. Cuando la gente dice, ¿cuál es el temor de Dios? ¿Cuál es? El que no haga esto, el que no haga aquello. No, el temor de Dios es que cuando yo haga algo malo, venga el Espíritu Santo, me redarguya y yo diga, ¡ay, esto está mal! Amén, Aleluya. ¡Uy, ay, ay, ay! Yo siento que Dios viene y me va a dar una buena tunda. Ese es el temor de Dios. Gloria a Jesús. Es que usted siente por dentro que se quema, porque sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. O porque siente que no está haciendo la voluntad de Dios. Se siente adentro. Sin embargo, usted va a grupos de creyentes, de cristianos nominales o comunes, usted se va a dar cuenta que ellos no sienten nada. Usted dice, oye, ¿no se siente mal usted por hacer esto? No. ¿No se siente mal usted por pintarse? No. ¿No se siente mal usted por cortarse el cabello? No. Si Dios nos quiere lindas. ¿No se siente usted mal por andar en chancla? No. ¿No se siente mal usted por andar rabona de la falda? ¿No se siente mal usted por andar encuerada? Si Dios es un Dios de amor. Y cuando usted habla, cuando ellos hablan, le van a sacar la escritura para respaldar todo eso. Así es, sí, señor. Mal torcida, pero se la van a sacar. Porque me siento mal. Y entonces todas las abominaciones de la carne, no del diablo, pero de la carne, del mundo, van a ser respaldadas por el conocimiento que tienen de la escritura. Pero no por Dios. No por Dios. Ese es el grupo de creyentes que hace lo que le da la gana. Que va el domingo para salir, para sentirse bien, para no sentir ya que la conciencia le esté tirando y no le dices toda la semana. O son esos que tienen nomás el miércoles y el domingo, o jueves y domingo, 2 días por semana.
Y el domingo van, pero hechos la mocha porque se quieren largar al parque, se quieren largar a qué sé yo, hacer lo que le da la gana. Mientras que nosotros, por ejemplo, el sábado, algunos a regañadientes, algunos así medio enojados, pero bueno, aquí se están todo el sábado desde temprano. Bueno, ni tan temprano porque se están allá y vienen hasta la 1 de la tarde cuando va a empezar el estudio, pero bueno. Ay, santo, háblanos, Señor. A su nombre, hermano. Y entonces, esa es la falta del temor de Dios. No se tiene conocimiento. Como no se tiene conocimiento de la voluntad de Dios, entonces el cristiano puede hacer lo que le da la gana. Ahora, Dios nos da a escoger cuál quiere ser. Quiere ser este, quiere ser aquello. Está bien. Y el hermano Elías, ¿dónde está? Se desapareció. En la montaña. Oh, se fue a la montaña. Oh, son montañeros. Está bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que Pablo anhela en la vida del creyente? ¿Qué es? Hacer lo que nosotros creemos que está bien. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos que están bien y parecen de Dios y son de Dios, pero no son para Dios. Dios no las está recibiendo. Aleluya. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que sí son con un corazón deseoso de que es para Dios? No, la Biblia habla cuando vinieron los hijos de Aarón y presentaron un fuego extraño. ¿A poco cree que no querían adorar a Dios con incienso y con todos los olores? Sí. ¿Y no los mató Dios? Amén. No salió fuego y los consumió. Santo. ¿Por qué? Porque era fuego extraño. Dice, fuego extraño, dice, que yo nunca les pedí. Quiere decir que cuando nosotros hacemos cosas para Dios que Él no nos pide, ya vamos chuecos. Es como ese globo. Usted, los globos no son aviones, ¿verdad que no? Pero usted no vio a ese hombre que estaba aburrido un día en Long Beach, estaba muy aburrido y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Estaba tan aburrido que su mente le empezó a trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Entonces agarro una silla de esas como la que tienen ahí muy rica. Cuando me siento me gusta esa sillita. Esa silla que es de asa, de unas de madera que están aquí los brazos. Puso un montón de balones de esos que vuelan, de esos. ¿Quién va a pensar que esos balloons, esos globitos que son para la boda de Happy Birthday to You que vuelan? Bueno, pues él puso como 1000 de esos en su silla. Claro, era tanto el montón de globos que empezó a levantar a la mugrecilla. Y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir. Subieron los globos a su silla. Él sentadito en la silla en el cielo de Long Beach. Y subió allá arriba, desde allá en la silla, y viendo los globos. Cuando ya se cansó, se llevó un BB gun de esas de postas. Y pues sí, globo que apagaba, pues iba bajando un poquito la silla. Hasta que acabó. Ahora, voló, ¿verdad que sí voló? Era pájaro. No. Porque voló fue pájaro. Porque voló fue un avión. Porque voló fue algo verdaderamente que vuela. No. Fue simplemente una persona que se le vino a la cabeza de estar aburrido que podía volar. De que se podía subir al cielo y sí lo logró. Así hay muchos creyentes que están aburridos y creen que haciendo un montón de cosas están agradando al Señor. Santo, aleluya. El no hacer nada para Dios es malo, y el hacer cosas que Dios no nos pide es malo. Sí, amén. Es malo. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi esposa, vieja, quédate ahí haciéndome, orando por mí porque mi mamá está enferma, tengo que salir, y me doy cuenta que todos los días desde que amaneció se la pasó en el mall, ¿será que voy a llegar muy contento? ¿Está haciendo algo malo? No, se la pasó en el mall, no se fue de adúltera, no se fue de fornicaria, no hizo nada, solamente andaba en el mall. ¿Pero voy a estar contento? No, porque no hizo lo que yo le dije. No hizo. Dios, dentro del conocimiento de Dios, dice que nosotros, Pablo habla a Colosenses y dice, yo quiero y le pido a Dios que estén llenos del conocimiento de su voluntad, que conozcan a Dios en su voluntad. ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Es tu voluntad lo que tú quieres? ¿Es tu voluntad lo que estoy haciendo?
Es tu voluntad. Lo que yo, lo oscuro, lo negro, lo gris o lo que sea que me siento, eres tú que me está hablando, eres tú que me está enseñando, eres tú. Amén. Aleluya. Eres tú. El conocimiento de Dios es la capacidad que nosotros tenemos para poder entrar al reino de los cielos. Porque acuérdense que más adelantito viene y dice, para que seáis, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. De aquí de este reino nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Pero por qué nos trasladó? ¿Por obras? No dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué nos trasladó? Porque empezamos a conocer la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Qué conocíamos cuando no teníamos a Cristo? Nada. No dice que éramos ignorantes. Amén. Sí, No dice que íbamos para donde nos llevaba la chancla toda la vida. Amén, aleluya. Siempre éramos ignorantes, éramos soñolientos, estábamos siempre perdidos en nuestra ignorancia, dice la Biblia. Amén. Cuando venimos a Dios, ¿qué otra cosa nos enseñó su palabra y su Espíritu Santo? ¿A qué nos enseñó? A hacer su voluntad. A eso nos enseñó. Y cuando estamos en la iglesia, ¿a qué venimos? A practicar el conocimiento de su voluntad. Aleluya. Porque como somos olvidadizos, entonces Él quiere que no se nos olvide que nuestro trabajo dentro de la iglesia es hacer su voluntad. Ahora, hay dos voluntades, la voluntad permitiva y la voluntad absoluta. Los creyentes que Dios no mata y que están en todos carnudos, no los mata Dios porque están en la voluntad permitiva. Ok, te voy a permitir que hagas lo que te dé la gana, pero no vas a recibir lo que va a recibir el otro grupo. Sí vas a estar ahí, no te voy a matar, te voy a dejar que estés en el reino de los cielos, que te salves, pero no vas a recibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 5 dice que unos van a ser grandes y otros van a ser pequeños. ¿Cuáles van a ser los pequeños? Los que no pongan la palabra de Dios por obra, los que no guarden los mandamientos de Dios, esos van a ser pequeños. Es lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Aleluya. Pero los que los enseñen, dice, y los que los guarden y los vivan, esos van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? La Biblia, cuando Pablo le habla a Colosenses, le habla en una forma irrefutable, le dice que sean llenos del conocimiento, dice, de la voluntad de Dios, de su voluntad. Dice, ¿para qué? Cuando nosotros estamos llenos de la voluntad de Dios, entonces cuando viene toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. En otras palabras, usted dice, porque esa persona de nada se hizo sabio, es bien sabio para enseñar, es sabio para hablar, es bien inteligente, si era un burro cabezón, no salió del primer año, del segundo año, del tercer año de la primaria, y ahora es bien inteligente, ahora es bien sabio. ¿Qué pasó? ¿Por qué está lleno de todo esto? Porque empezó a hacer la voluntad de Dios. Mucha gente cree que la sabiduría y la inteligencia es algo que se busca a través de estudiar la palabra del Señor. No, ese es conocimiento de la palabra, eso es memorizar la escritura. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces viene lo que es la sabiduría del cielo, la sabiduría, la inteligencia sobrenatural, la que es un milagro que solamente le da el Espíritu Santo. De necio nos empezamos a ser sabios. Y dice, era bien necio. Ya no es necio, es una persona sabia. Cuando va a hablar, tiene la capacidad para poder hablar sin dañar y al mismo tiempo enseñar y capacitar a la gente que lo está oyendo para crecer y salir de algún tipo de hoyo. Aleluya. A su nombre, Gloria. Esa es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Cuando Santiago dice, si alguno se encuentra falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, dice, y Él se le va a dar abundantemente y sin reproche. La sabiduría no la da el hombre, la sabiduría la da Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios da la sabiduría? Cuando nos enfocamos en hacer su voluntad, en conocer su voluntad, en conocerla. Eso es algo maravilloso. Cuando usted se levanta en la mañana y el Espíritu Santo le puede decir, vas a hacer esto y esto y esto y esto durante todo este día, y vas a dejar de hacer esto y esto y esto otro, y entonces usted se para y dice, ok, Dios me dijo que no haga esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero que haga esto y esto y esto y esto otro. Cuando usted tiene el conocimiento de la voluntad de Dios, no solo va a recibir la bendición de Dios al conocer más a Dios, pero va a tener la bendición de poder ser lleno de inteligencia y de sabiduría. Sabiduría. Usted ve a la gente
incapaz, que tartamudeaban, seca, que no era nomás de que malvada en la calle, hacía pura cochinada, de repente paradas en los púlpitos hablando cosas maravillosas. Y dicen, ¿cómo se llenó de tanto? ¿Cómo tiene sabiduría esta persona? Porque aprendió a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. El hacer la voluntad de Dios. Pablo le habla a Timoteo y le enseña y le dice, le habla a Colosenses y le dice que él ora para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios no van a ser personas sabias, inteligentes y espirituales. Sobre espiritualidad no viene porque la persona ayuna. Ay, es que yo ayuné 50 días y hay gente que ayuna 100 días y sale y al siguiente día pierde su campaña. Amén. Y se pone peor de endemoniado. Peor. La consagración no espiritualiza a nadie. Sí, Señor. La consagración quebranta la parte física nuestra, nuestra carne. La quebranta. Sí, amén. Al quebrantarla usted está débil. Es como sí, Señor. La consagración es como que a usted le llega una gran enfermedad. ¿Qué persona enferma quiere hacer algo? Nadie. Amén. Sí, Señor. ¿Qué persona con un gripazo quiere tener sexo todos los días? Nadie. Nadie. ¿Qué joven que está todo quebrantado y enfermo y chuequito va a querer estar haciendo maniaqueces? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la consagración es como el quebrantamiento del cuerpo, es como una enfermedad que le llega a uno al cuerpo. Usted dice, hermano, ¿cómo venzo estas malas mañas que yo tengo físicas? Métase a ayunar. Amén. Métase a ayunar, quiebre su carne, quiebre sus huesos, quiebre, póngase, no coma. Día ni noche, le voy a asegurar, no solo la carne, hasta los demonios se quiebran. Todo se quiebra. La consagración es para quebrantamiento físico de nosotros. Amén, Señor. Claro, al quebrantársela, no quiere decir que la espiritualidad sube, quiere decir que se va al oscuro y sale lo que es. Amén. Hay gente que dice, ay, es que vieras qué espiritual llegó. No, señor. Es que como estaba tan negro, no se le veía. Al limpiársele, pues se vio. Y entonces parece como que era mucho, pero no es mucho, es la mismo Dios, no es ni grande ni pequeño. Aleluya. La gloria de Dios es la misma. Amén. Pero hay gente que cree que al ayunar la gloria de Dios se hace más grande o más chiquita. Que no dice la Biblia que el amor de Dios, el Espíritu Santo, ha sido derramado en nosotros. Amén. ¿Será que el Espíritu Santo se hace pequeño y se hace grandote? No, la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, no que se contrista y se hace así, contristado, triste, ya no se manifiesta. Cuando usted se somete y quebranta su carne, el Espíritu Santo, que es gloria y que es todo, empieza a salir sobre él. Amén. Aleluya. Es todo. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Para el quebrantamiento de la carne, Jonás, ¿qué necesitaba? Quebrantamiento de carne. Sí, amén. ¿Por qué? ¿Y qué Dios le hizo? ¿A poco se hizo más profeta Jonás? ¿Se hizo más profeta? No se hizo más profeta. ¿Se hizo más espiritual? No se hizo más espiritual. ¿No dice la Biblia que se endiabló bien enojado porque le mató a la calabacera el Señor? ¡Ay, me enojo hasta la muerte! ¿Y no se lo había comido la marranada de ballena? Si a mí me come, no, hombre, si a mí me come un pescado, olvídese. Olvídese. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que te entrega? Déjalo quieto, déjalo quieto. Dale churro allá, dale un churro, a ver qué hay de churros. ¿Qué es lo que trajo a Jonás? Espiritualidad, su quebrantamiento. No dice la Biblia, de lo profundo del Seol clamé y desde ahí oíste mi voz. No estaba todo quebrado. Pues como no dentro de la barriga del pez. ¿Quién no va a orar de esa manera? Ahora, cuando ya lo vomitó, era más profeta Jonás. Era súper espiritual, él mismo, la misma gata. Era lo mismo. Se obedeció a Dios a chaleco. El quebrantamiento que Dios trajo a su vida lo encaminó por la senda que Dios tenía, pero nunca dice la Biblia que se hizo super profeta o que cambió.
La desobediencia de Jeremías le quitó ser el profeta mayor. No, Señor, no dice la Biblia que Jeremías se iba a ir. No dice la escritura que le dijo, yo me quise ir, dice, pero había un fuego dentro de mí que ardía, lo quise resistir y no pude. Y no vino el Señor y le dijo, si te convirtieres yo te restauraré, y si te sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. ¿Qué le estaba diciendo? Quita tu carne, quita tu chuca carne, Jeremías, deja tu chuca carne. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿para qué? ¿Para que yo brille más? No, para que me dejes brillar lo que yo brille. Amén. Aleluya. Santo. En otras palabras, la gloria de Dios que está en mí está sobre la hermana Mari, sobre la hermana Catalina, sobre la misma. Amén. La diferencia es que unos la sueltan y otros no. Unos la tapan con carne y otros quitan los kilos de carne, eso es todo. Aleluya. Mire, ay, este hermano sí es espiritual. No, Señor, todos tenemos lo mismo. La diferencia es de que uno se deja y el otro no se deja. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Uno le cierra la puerta y otro no le cierra. Ahora, la consagración para eso es. Para que ese cuajarón de sangre se quite y entonces todo el tiempo el Espíritu Santo esté afuera. Aleluya. Pero no es más espíritu. Solo porque usted ayuna el Espíritu es más espíritu, no. O usted es más, no. Usted y yo seguimos siendo los mismos, nomás que sin carne. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria. Jesucristo nuestro Señor nunca ayunó, no más de que 40 días en el comienzo de su ministerio. ¿Y eso lo hizo menos espiritual? No. No, él siguió siendo Jesús. ¿Qué era lo que lo hacía ser espiritual y seguir siendo Jesús? El hacer la voluntad del Padre. Quiere decir que usted no ayuna, si usted no ayuna, pero usted siempre está haciendo la voluntad de Dios, siempre, hasta para borrar sus zapatos. Usted no ayuna, pero usted, Señor, me lo amarré bien, no me lo... no, así, ok, así, sí, así. Si usted hace hasta lo mínimo por hacer la voluntad de Dios, Amén. esa es espiritualidad. Gloria a Amén. Jesús. Esa. Vive. Esa. Cuando viene usted está dormido y no nomás dice, tuve un sueño. No, sino que usted Dios le habla en un sueño y en ese sueño usted hace lo que Dios le esté hablando en ese sueño. Pero no solo lo hace, pero le dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde lo voy a hacer? Gloria a Jesús. Cuando usted hace un montón de preguntas, cuando el Espíritu Santo le habla en profecía, lo que sea, usted es capaz de decir, Señor, ¿y qué? No entendí, dime cómo es así, ¿qué le voy a hacer? Y espera con paciencia, como le voy a enseñar ahorita, que el Espíritu Santo le aclare lo que le habló. Amén. Aleluya. Esa es espiritualidad. Esa. Pero se puede estar ayunando miles de... ¿Cuántos no se van a ayunar al retiro? Ayune y ayune al retiro y siempre están haciendo lo que les da la gana. Amén. Pues se ponen piojos, o los demonios se agarran bien recio después. Porque si los andaban rondando, ya después se les pepenan bien pepenaditos. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana. Amén. ¿Qué voy a tratar de hacer lo que me da la gana porque soy cristiano y porque es para Dios? Gloria a Jesús. Imagínense, le voy a decir un ejemplo. Vengo yo de trabajar. Le voy a poner a mi esposa de mí para que no se vayan a enojar. Vengo yo de trabajar. Necesito comida y necesito limpieza a casa. Y necesito mi ropa para irme al culto, lavada y planchadita, ¿verdad? Porque trabajo mucho y apenas llego con tiempo para ir a la iglesia. Pero mi esposita, ay, papi, lo siento, no te tengo ni comida, ni te tengo planchado, ni te tengo nada. Porque me la pasé orando. Ok. Bueno, un día, ¿verdad? Aleluya, oró mi vieja todo el día, no me hizo nada, pero oró todo el santo día. Viene otro día y la misma gata, no comida, no ropa, nada. Ay, hija, es que orando todo el día. Ahora, yo le voy a decir una cosa, 30 días que se la pasa ayunando sin hacer ni papa. Bueno, gloria sea al Señor. Pero ya 2 meses, o 3 meses, o 1 año. Y verdad que puede estar ayunando, puede estar orando. ¿Será que es bueno lo que se está construyendo eso? ¿Será que está construyendo la oración? ¿O está destruyendo? Está destruyendo, pero ¿acaso no está haciendo lo de Dios? ¿Verdad que sí está haciendo lo de Dios? Pero ¿se lo estará pidiendo Dios? Es como esa gente que se larga a evangelizar. Yo conocí un montón de mujeres que las dejaron los maridos.
Cuando la Biblia dice que la mujer se gana a su marido inconverso, dice la Biblia, no que lo corra, no que se deshaga de él. Dice, se lo ganará viendo su conducta casta y respetuosa. Y el marido impío es santificado en la mujer cristiana. Y los hijos deben de ser malditos para ser santos. Ahora, mujeres que se la pasaban todo el día en las calles, todo el santo día, sin hacer comida, sin limpiar la casa. Llegaban los viejos hambrientos. ¿Usted cree que se iban a ganar al impío? ¡Para nada! ¿Qué hicieron? Las corrieron. Muchas. Yo mismo, siendo inconverso, chiquillo, yo supe todo eso siendo un niño. Yo mismo decía, estas viejas, ¿en qué creerán? ¿Por qué será esa religión que nunca hacen comida? Que nunca hacen nada. Yo era amigo de sus hijos, de los chavalillos hijos de ella. Yo era amigo, yo bien jibadito, aunque sea por frijoles, yo todo el tiempo lampando de hambre, porque no tenía, sí tenía, ni más que yo, pero no había quien les hiciera. Oh, pero todo el día voy evangelizando. ¿Será que Dios se lo pidió? Yo le voy a decir una cosa, ¿quién no quisiera yo que se levantara en Centroamérica, en Sudamérica y en todas partes? Que se levantaran iglesias del ministerio al que pertenezco. Pero si Dios no me manda, a nada voy. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, hay creyentes que no tienen ese conocimiento. Dios no culpa a ese tipo de cristianos. Estamos hablando de dos grupos de cristianos. Dios les va a dar menos, pero como son ignorantes, no los castiga como debería. Pero alguien que ya conoce que debe de andar en la voluntad de Dios, ese va a recibir azotes. Azotes. Pablo le habla a Colosenses y les enseña y le dice, tienen que estar llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. No conocimiento de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios primero. Antes que el conocimiento de Dios es la voluntad de Dios. Usted quiere conocer al presidente en persona, usted empieza a hacer lo que el presidente dice al rato, lo van llevando poco a poco hasta que está en la cara del presidente. Y le dice, ¿y por qué trajeron a este? ¿Qué se ganó pasar enfrente de mí o qué? No, pues es que usted lo ha seguido en todas sus campañas y ha hecho usted, no sabe todo lo que ha hecho por usted. Bueno, Dios lo va a saludar. No cualquier mono va con el presidente. Con el presidente va lo que hace lo que el presidente dice. A su nombre, hermano. El conocimiento de la voluntad de Dios. Más que nunca se necesita que usted conozca la voluntad de Dios, que usted diga, ¿cuál es? Óigame bien, ¿cuál es la voluntad de Dios para este año en su vida? Que usted tenga trazada la voluntad de Dios en un año, por un año. Este año Dios me tiene a grandes rasgos esto y esto. Y estas son las metas de Dios con mi vida. Todo esto en un año. Porque Dios así trabaja. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues no sé. Pues está en la iglesia, no es simple. Tiene que estar ahí, no ora para venir a la iglesia. Hay gente que sí ora. Si Dios quiere, voy a estar en la iglesia. Voy a ir a la iglesia si Dios quiere. ¿Cómo? Aleluya. Voy a hacer si Dios quiere. Y todo lo que dice la Biblia no dice usted si Dios quiere. Eso lo tiene que hacer porque ya dice que lo haga. Y amén. ¿Qué es lo que enseña? Mire lo que dice la Biblia. Ya voy a terminar un ratito más. Mire. Para que crezcan en sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor. Quiere decir que cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, vamos a andar en una forma indigna. ¿Y qué persona que hace lo que le da la gana no es indigno? Vaya a hacer un trabajo, los trabajadores hacen lo que les da la gana. ¿Cómo les llaman a esas personas que hacen lo que les da la gana? Irresponsables. ¿Serán dignos del trabajo? ¿Qué les hace? Los corren. No son dignos de ese trabajo, son indignos. La persona que no conoce la voluntad de Dios y que no anda en la voluntad de Dios se convierte en un cristiano indigno. No es digno de muchas cosas de Dios. No es digno. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y nosotros nos llenamos de sabiduría e inteligencia, entonces eso nos va y poniendo un traje de dignidad.
este es digno de mí. Este es digno de mi presencia, este es digno de mi bendición, este es digno de dar esto, somos dignos. Hay gente que dice, hermano, ¿y por qué yo no recibo bendiciones como fulano? Porque quizá fulano es más digno que usted. Amén. Gloria a Jesús. Sí, es más digno. Y Dios hace acepción de personas. No, nosotros hacemos la acepción cuando nosotros no cumplimos con la voluntad de Dios. No es Dios. Dios pone a todo el mundo, le pone unas reglas. El que las pone bien por obra, pues es el que es digno. El que no, pues ese sigue indigno. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué es lo que ganamos? No solo agarramos conocimiento, no solo agarramos inteligencia, pero agarramos dignidad, dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole a Él, todo. Y ahí es una palabra tremenda. Dice, agradándole a Dios en todo. En todo lo que nos da la gana. No, en todo lo que Él nos pide. Y amén. En todo lo que Él nos pide. Dios no es un Dios que hace, que porque es Dios vamos a hacer todo para Él de Dios. No. No. Es como una persona que a poco se la pasa con la vieja todo el día y toda la noche para agradarla. No. ¿Acaso la hermana María esta vez sigue cada minuto a Manuel? Y su esposo. Y no se le da el sentido, hermano Manuel, porque le besa cada rato, cada minuto. ¿Verdad que aparentemente, verdad que debería de sentirse cuando dice, híjole, qué besucona vieja tengo? ¡Ah, qué bien! No, ¿sabe qué es lo que va a pasar con él? No aguanta un día que lo esté besando cada minuto. No, ni un día aguanta. Va a empalagar y dice, ¿sabes qué? Cálmate, pues, ¿qué traes? ¿Cuántas veces no entendemos nosotros que nosotros no debemos de hacer nada sin que Dios nos lo pida? Porque eso es lo que vale la pena. Gloria a Jesús. Eso es lo que trae fruto, eso es lo que trae bendición. Eso es lo que agrada a Dios y es lo que va a hacer que nosotros seamos capaces de discernir todo. Dios nos va a ganar, vamos a ganarnos la confianza de Dios y vamos a ser dignos. Mira lo que dice. Agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí ya viene el conocimiento de Dios. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, entonces conoce a Dios. Nadie conoce a Dios y después conoce su voluntad. Se conoce la voluntad de Dios porque Dios es espíritu. Aleluya. Como es espíritu, entonces usted tiene que conocer la voluntad de Él, su voz. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo, conoce su voluntad. Al conocer la voluntad de Dios, entonces Dios empieza a manifestar a su vida para conocerlo a Él. Moisés primero conoció la voluntad de Dios y luego conoció a Dios. No dice la Biblia que ¿verdad que se le apareció en una zarza? Amén. Y a poco supo que era Dios, ¿verdad que sí supo que era Dios? Ahora, no era una teofonía de Dios y él no se conformó. ¿Sabe cuándo se conformó Moisés? Cuando empezó a hacer toda la voluntad de Dios y entonces se sintió digno de decirle, bueno, ahora déjame verte. Ah, ¿verdad que qué diferencia? Santo. ¿Verdad? Conoció primero toda la voluntad de Dios. Vete a Egipto, vas a hacer esto, toda la voluntad de Dios la conoció Moisés y la hizo. Pero cuando ya hizo toda la voluntad de Dios, entonces pudo hablar con Dios y decirle, ahora yo te quiero conocer a ti. ¿Y Dios se enojó por eso? No, simplemente le dijo, está muy bien, le dice. Sí, me vas a ver. Ahora me vas a conocer. Ay, qué bonito eso, ¿verdad? Digo, pero te voy a meter en esa hendidura porque tú, no hay hombre que sea capaz de ver a Dios y viva. Y no dice que lo metió así en una hendidura y solamente le alcanzó a ver, dice, los lomos de Dios. Aleluya. Y no dice que de Jesucristo. Mucha gente dice, no, es que el que vio fue a Jesucristo. No, dice que vio los lomos de Dios. Aleluya. De Jehová. Gloria a Jesús. Que un desobediente puede ver ni la tierra de los uñas de Dios puede ver, nada puede ver. Un desobediente no hace, un cristiano que hace lo que le da la gana no puede conocer ni querer ni ver a Dios. Aleluya. Nadie. Así se santifique y que haga. No dice la Biblia, los que se santifican en los huertos, pero dentro de los huertos comen carne de cerdo, de ratón, estos serán talados juntamente. ¿No dice Isaías capítulo 60 y pico? Aleluya. Léalo. Dice los que se santifican, en otras palabras, los que hacen muchas cosas santas, ayunan, oran, vigilan, muchas cosas, dice, pero ahí dentro comen carne de cerdo y comen carne de ratón. ¿Qué cerdo y ratón hacen lo que les da la gana?
Amén. Aleluya. Eso es comer carne de cerdo y de ratón, eso es hacer lo que a mí me da la gana. ¿Ah? Y váyase a la escritura y a ver quién que hizo lo que le dio la gana le fue bien. Váyase a la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis ninguno quiso lo que le dio la gana, le fue bien. Caín hizo lo que le dio la gana y le fue bien. No le dice Dios que era hijo del diablo. ¿Y acaso no era hijo de Adán y de Eva? ¿Cómo que del diablo? No era de Adán y de Eva. ¿En qué lo convirtió hijo del diablo? La desobediencia, hizo lo que le dio la gana. No le preguntó a Dios si le gustaban las frutas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Te gusta esto? ¿Cuántas cosas no las hacemos para Dios? Las hacemos para nosotros, porque queremos sentirnos bien. Amén. Porque nos queremos sentir bien. Hacemos un montón de cosas porque nosotros nos queremos sentir bien. Pero ¿se sentirá bien Dios? Es como el viejo que viene y le da unas cachetadas a la vieja guajolotera así, pa, 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 pa. Es cristiano, ¿cómo se va a sentir? Muy bien. Se va a sentir mal. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué va a querer hacer? ¿Consagrarse? ¿Por qué? ¿Para Dios? No, porque se sintió mal, porque le dio unas cachetadas a la vieja, o porque se peleó toda la semana y un montón de cochinero, majaderías y de todo, y maldita vieja, fodonga, y me tienes harta. Y entonces, para santificarse y no sentirse tan mal de todas las burradas que hizo entre semana, va y se consagra. No nos podemos esconder de la verdad ni hacernos los tontos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Y usted dice, bueno, esta persona, ¿por qué nunca ayuna? Nunca ayuna. Y siempre está bien bendecido. Pues porque es bien obediente. Porque es obediente, nunca se anda haciendo lo que le da la gana. Nunca. Siempre toma en cuenta a Dios. No dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Al hombre. Pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué es lo que dice la enseñanza? Está aprendiendo, hermano. Ya se va a ir. Mañana es sábado de todas maneras. No tiene por qué preocuparse, no hay vigilia. Miren. Dice, toda buena obra, dice, creciendo en el conocimiento de Dios, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe? Dos cosas tenemos que tener. Paciencia. La manifestación física de nosotros, que nosotros somos espirituales, son solo dos cosas. Paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es un amor fraterno capaz de dar hasta lo que no tiene por su hermano. Amén, aleluya. De perdonar. Tiene longanimidad. Usted lo que no quiere sentir que le hagan a usted, usted nunca lo va a hacer. Y usted va a perdonar al que le ofende. Usted va a tener esa capacidad, ese amor profundo, fraterno, que no va a robarle nunca la bendición en su vida. Esas son las dos señales de que usted es espiritual, que es justo. Longánime es una persona justa que nunca va a hacer cosas injustas. Entonces viene la persona y dice, ¿en qué se conoce que esta persona es espiritual? ¿En que profetiza? No. ¿En que ora mucho? ¿En qué se conoce? En que la persona es una persona justa, que usa de un amor fraterno con sus amigos y con sus enemigos, y que es una persona súper paciente. Paciencia, que tiene paciencia. Hagan lo que le hagan, es paciente, esperando siempre con paciencia. Una persona impaciente no sirve. Una persona impaciente que no tiene paciencia. Rápido se exalta por cualquier cosa. Una persona impaciente rápido se exalta por cualquier cosa. Se exalta. Y entonces echa a perder la espiritualidad en su vida. Lo opaca. Lo que debería estar fluyendo se ve opacado. Decía una hermanita que murió cuando venía el yerno, un tremendo de diablo ese día, pobrecito. Y cuando ya muriéndose le decía, hijo, la paciencia es la madre de todas las ciencias. ¿Cómo le va a
Que me dijera esa viejita, eso me daba mucho coraje. Y si es cierto, hermano. Una persona impaciente, ni en ciencia, ni en sabiduría, ni en la iglesia sirve. Santo. Una persona impaciente no queda, no se va a estar en la casa. ¿Qué es lo que pasa con esos? Hay muchachillos que se salieron de 12 años, de 10 años de la casa. ¿Usted cree que es normal que un niño de 10, 12 años se largue de la casa? No. ¿Qué le faltó? Paciencia. Y se largó a la calle y fue un callejero de primera categoría porque no tuvo paciencia ni con hijos, ni con hermanos, ni con padres, ni con nada. Entonces se largó a vivir su vida como le dio la gana. Aquí en la iglesia, una persona que no tiene paciencia va a fracasar. ¿Por qué? Porque va a estar viendo errores. Oye, ¿cuándo va a callar esa hermana? ¿Cuándo va a callar ese muchacho? ¿Qué le importa? El que cambia es Dios. Entonces la impaciencia se lo va a comer o se la va a comer y no va a soportar. Va a volar. Porque el impaciente o la persona impaciente siempre va a creer que es más santo que las personas que están a su alrededor. Amén, aleluya. Sí. Es como por ejemplo yo, en el trabajo, me gusta rápido en el trabajo. Vámonos, ya vamos a llegar. Que no, que hay unos que, no, pero es que si nos hacemos poquito más despacito, pues más horas. A mí no me gusta eso aunque no gane nada. A mí no me gusta estarme haciendo el loco. Cuando trabajo yo no robo a nadie de los patrones. Vámonos, recio. Que vale más dinero, no me importa, yo voy a hacerlo rápido, pues que soy impaciente de mantener limpio eso. No me gusta. Pero ¿sabe qué? Como persona impaciente en el trabajo, ¿sabe qué es lo que agarro mucho? Cansancio. Salgo embotajado, que no hay ni qué hacer, estresado y donde andaba desesperado en aquel trabajo. El paciente no puede nada, si le importa. Si hace bien, si no, pues no, toma su tiempo. ¿Saldrá cansado? Sí, pero no igual que un impaciente. Amén, amén. En la iglesia no podemos darnos ese lujo de ser impacientes. En las cosas del Señor, no. En las cosas del Señor, el que tiene todo bajo control es el Espíritu Santo. Y yo no puedo tomar el lugar de Dios y ser impaciente queriendo cambiar a nadie. ¿Cómo yo, pastor, voy a querer que alguien sea como yo? ¿Cómo? 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 No es que se comió, órale. ¿Cómo? Lo corro, la corro. Quiero ser como él. Si aún los padres, usted le viene a decir a los hijos, y, es que yo a tu edad era tanto, y no le viene y le dicen a los hijos, no, sí, pero yo no soy tú. Amén. No, los mismos hijos dicen eso. Amén. ¿Ah? Gloria a Jesús. ¿Cuántas cosas nosotros perdemos porque nos falta la longanimidad? Longanimidad es el amor fraternal, es decir, Dios tiene bajo todas las cosas, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Mire, en Guatemala le voy a contar esto. Ya voy a terminar con esto. En Guatemala, un hermano leñador cristiano bajaba 3 veces por semana a la iglesia. Que él salía en la mañana para llegar a la hora del culto en la tarde, en la noche, y llegaba otra vez en la mañana cuando había culto. Se perdía toda la noche, tenía que caminar otra vez de regreso. Estando él en ese va y viene, el Espíritu Santo vino y le habló y le dijo que se queda de rodillas 7 días. Santo. Sin parar, 7 días. No le digo por qué, solamente le digo, no bajas, te quedas 7 días sin caer. El hermano se quedó 7 días sin caer. Él no sabía que en esos 7 días llegó la guerrilla a Guatemala. ¿Y qué tremendo, ¿verdad? Él no supo que en esos 7 días, bueno, llegó la guerrilla. La guerrilla agarró un montón de gente y entre ese montón de gente agarró un montón de gente que estaba en la iglesia. Entonces se quedó orando, sin saber nada, solamente le dijo Dios, te quedas orando. Él no perdía ni un solo día de culto cuando había servicio, aunque llegara en la madrugada otro día a su casa. Salía en la mañana
Llegaba en la noche y regresaba, llegaba otro día en la mañana a trabajar. 7 días ahí hincado. La mujer le acercó el cómodo para que orinara, porque el Espíritu Santo le dijo que no se moviera para nada, y él no se movió. Ahí mismo orinaba, ahí mismo hacía sus necesidades y comía, y todo era ahí de rodillas. Cuando él regresó de sus 7 días de estar orando, el Señor le habló y le dijo: